Empezamos este rato de oración, aunque sea de una manera un poco singular, pero lo importante es que nos pongamos en la presencia de Dios para que sea Él el quien nos inspire algún pensamiento. Le podemos decir como San José María, que a veces le decía al Señor, Señor, dime algo, dime lo que necesito. Hoy vengo a hacer un rato de oración, ¿qué me querés soplar, qué me querés inspirar? Y lo hacemos en este mes de junio, que tiene tantas fiestas cristianas, muchas de ellas de las que se llaman solemnidades. Es el grado más grande de las fiestas cristianas. Nos encontraremos este domingo con la fiesta de Pentecostés, más adelante la solemnidad de la Santísima Trinidad, después tendremos el Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo, después el Sagrado Corazón. Y creo que para este rato en que queremos rezar nos puede ayudar a encontrar como un hilo que une a todas estas fiestas, y es en definitiva el amor que Dios nos tiene y el amor que nos pide que nosotros tengamos en el trato con los demás. Nos lo pide porque es lo que nos conviene a nosotros. Él sabe que así está también nuestra felicidad. Pero, por ejemplo, ahora este domingo, cuando celebremos a Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el amor del Padre y el amor del Hijo que se derrama en nosotros. Ese amor que se tienen el Padre y el Hijo es algo tan grande que es consubstancial, es otra persona divina y se nos quiere dar a nosotros. Y entonces celebrar la Pentecostés es recordar en el fondo que nos sirva como un despertador de todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros día a día, que es su labor de santificación. Él es el santificador. Entonces se nos invita a descubrir cómo Él va trabajando nuestra alma, nuestra inteligencia, nuestro corazón, con sus luces, con sus impulsos, con sus mociones, para que vayamos siendo otro Cristo y también de una manera particular para que podamos vivir ese amor que Dios nos tiene y que nos pide que tengamos a los demás. Nos ayuda con la caridad a relacionarnos adecuadamente con los demás, algo que es de vital importancia para nuestra felicidad y para ganarnos el cielo. También podemos decir que el amor que Dios nos tiene queda patente de una manera particular en la fiesta del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque, como le gustaba decir a San José María, dice, por amor y para enseñarnos a amar, vino Jesús a la tierra y se quedó entre nosotros en la Eucaristía. La razón de ser de la Eucaristía es por amor. Dios no tenía estrictamente ninguna necesidad de nosotros. O sea, por amor quiere compartir su suerte con nosotros. Y también para enseñarnos a amar. Él, por supuesto, tenía que ascender en cuerpo y alma a los cielos, como hemos recordado en la reciente fiesta de la Ascensión. Pero voluntariamente el Señor quiso quedarse para acompañarnos, para fortalecernos, es nuestro alimento, es el pan de vida, el pan para la vida. Y también, en la medida en que nosotros participamos de la Eucaristía con fe, se nos contagia ese modo de ser del Señor, porque no podemos no participar en la misa y no comulgar y no cambiar después. Se tiene que notar que hemos estado con el Señor en misa y se tiene que notar sobre todo en cómo nos relacionamos con los demás. Y en esa fiesta que ya promediado el mes de junio celebraremos, que es el Sagrado Corazón de Jesús, también está patente cómo Dios nos quiere, ese Dios que se hace hombre y que quiere tener un corazón de carne, capaz de compadecerse, de empatizar, diríamos ahora con la terminología más moderna, quiere empatizar con nosotros. Y eso es lo que hizo Jesús durante toda su existencia terrena. Se compadecía de los demás. Cuando a veces los veía que estaban
como ovejas sin pastor, que llevaban un tiempo que lo estaban siguiendo y le faltaba alimento. Jesús se compadece, tiene corazón. Por eso dedicó mucho tiempo de modo agotador a curar y atender personalmente a cada uno de los que acudían a él. A veces él tomaba incluso la iniciativa, no esperaba que le llevaran las personas, sino que, por ejemplo, cuando se cruza al entrar a esa ciudad de Naín con un cortejo fúnebre que llevan a enterrar al hijo único de una madre viuda, Jesús toma la iniciativa y sale a frenar eso y a resucitar a ese muchacho, a ese joven. Bueno, ese es Jesús, que nos muestra que detrás de todas esas manifestaciones hay caridad de fondo y también una actitud que pienso que podría servirnos a nosotros para centrarnos en algo más concreto. Jesús tenía mansedumbre. Jesús vivió ese modo de relacionarse con los demás que después nosotros se nos regala como uno de los frutos del Espíritu Santo. Es una invitación que nos conviene entonces tratar de descubrir, porque Jesús nos pide, nos invita. Esas palabras suyas cuando nos dice que aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si Jesús lo pide, es por algo. Nos conviene entonces a nosotros descubrir qué es eso de la mansedumbre, que Jesús la une especialmente a la humildad. O sea, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Señor, ¿de qué se trata? Le podemos decir. Ayúdanos a entender. Danos luces del Espíritu Santo para entender este modo tuyo de relacionarnos con los demás. Y en ese sentido conocemos una oración corta, esa jaculatoria, que nos hace mucho bien repetirla. Jesús, manso y humilde de corazón, dame un corazón semejante al tuyo. ¿Cómo cambia nuestra relación con los demás cuando nosotros imitamos el corazón manso y humilde de Jesús? Quizás pensamos la mansedumbre en términos de serenidad, puede ser, pero la mansedumbre bíblica es mucho más rica, implica, por supuesto, serenidad, pero es tener un corazón humilde, tener amabilidad con los demás, tener realmente preocupación por ayudar, por llegar al corazón de las personas. Por ejemplo, la definición del diccionario de la Real Academia Española, cuando habla de esta virtud, dice apacibilidad, docilidad, son sinónimos la suavidad, la tranquilidad, la benignidad, y lo que se opone es el orgullo. Vamos a intentar valorar una vez más esta virtud, este fruto del Espíritu Santo, porque si conseguimos tenerlo, si conseguimos imitar a Jesús, que muchas veces supo callar, por ejemplo, en el momento de su pasión, cuando lo maltrataban y trataban de que hablara, cuando no tenía que hablar no hablaba. Jesús sabía callar. Jesús que supo esperar, y supo esperar a la gente también, en el sentido de que no se precipitaba, supo disculpar, que no se escandalizó de los errores y equivocaciones y pecados de los demás. Qué bien nos relacionaríamos nosotros con los demás si tuviéramos mansedumbre. Sería muy fácil, o mucho más fácil, el trato en las personas casadas, entre marido y mujer, con los hermanos, hermanas, con los que uno se quiere un montón, pero a veces puede haber cositas, y la mansedumbre ayuda precisamente, es como un mar de aceite que facilita que las cosas se aquieten si están las aguas un poco turbulentas. Las personas casadas con los hijos, con las personas del trabajo, ya sea con los jefes, los subordinados, los compañeros de trabajo, o esa
variedad que puede tener cada uno en lo que trabaje, que si son pacientes, que si son clientes, que si son estudiantes, que son alumnos, cuánto más eficaces seremos en nuestra labor apostólica si aprendemos de Jesús a tener un corazón manso y humilde. Cuánto más llegan a sus hijos las madres cuando tienen esta cualidad. En cambio, si se ponen nerviosas, si pierden los buenos modos y se impacientan, y bueno, porque alguna persona tiene un ritmo más lento para entender o para aceptar, bueno, la relación se hace más ríspida y no se puede educar, no se puede ayudar tanto como se podría hacer si se tuviese esta buena cualidad. También lo tengo que pensar yo. ¿Cuánto mejoraría mi labor sacerdotal si yo tuviese siempre paciencia? ¿Cuánto mejoraría si tuviese más capacidad de escuchar hasta el fondo y de entender y hacerme cargo? Bueno, eso son cosas de la mansedumbre, que Señor te las pido. Cada uno pedirá esta virtud para lo que necesite, sabiendo que alguna vez nos puede tocar, en el ámbito en que uno está, decir algunas verdades que pueden a alguno herirle porque no las espera o porque es una corrección. Y bueno, y ahí también tenemos que aprender de Jesús. Jesús a veces actuó con energía, pero nunca faltando a la caridad, nunca por un simple enojo. A mí me ayuda mucho ese detalle, claro, cuando uno habla de Jesús y dice de su bondad y su mansedumbre, dice, bueno, pero Jesús echó a los mercaderes del templo a latigazos. Y a mí me gusta leer la versión de ese episodio que trae San Marcos, porque San Marcos plantea que Jesús llega un día a Jerusalén, entró en Jerusalén, en el templo, y después de observar todo atentamente, como ya era hora tardía, salió para Betania con los 12. Y al día siguiente recién, entrando en el templo, comenzó a expulsar a los que vendían y a los que compraban en el templo. Y hizo todo lo que sabemos que hizo. Pero no fue una cosa así, una ira espontánea. No, el Señor, el día anterior, observó todo atentamente. Y no era el momento para hacerlo, y en cambio el día siguiente sí lo era. Bueno, nos habla a nosotros entonces también que tenemos que tener un cierto dominio sobre nuestras emociones, sobre nuestras reacciones, también cuando haya que decir cosas con más firmeza. Qué bueno saber que Jesús también nos la propone dentro de las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Felices los que tienen la mansedumbre, porque ellos heredarán la tierra. Se entiende en primer lugar el cielo, pero también podemos entenderla como que quien tiene la mansedumbre es feliz porque puede poseer todos los bienes espirituales que se necesitan. Pero precisamente con mansedumbre se consigue mucho más con esta virtud que con un enojo o con un no ganar los corazones de los demás. Por eso vamos a ganar el mundo si tenemos mansedumbre. Es cuestión de paciencia en este caso también. San José María lo dice, por ejemplo, refiriéndose a los modos de hablar, que puede ser de corregir o de hacer apostolado con una persona que se presenta, la odontóloga, el peluquero o un primo. Y dice San José María, eso mismo que has dicho, dilo en otro tono, sin ira, y ganará fuerza tu raciocinio y sobre todo no ofenderás a Dios. Y también podremos empatizar más, podemos manifestar que respetamos a esa persona, aunque tengamos que decir que disentimos en un punto o en otro, pero lo hacemos cuidando los modos que tienen que ver con la mansedumbre. En esta misma línea, el siguiente punto de camino
también enseña esto por parte de San José María. No reprendas cuando sientes la indignación por la falta cometida. Espera al día siguiente o más tiempo aún y después, tranquilo y purificada la intención, no dejes de reprender. Vas a conseguir más con una palabra afectuosa que con 3 horas de pelea. Y termina diciendo, modera tu genio. Se consigue más con una gota de miel que con un barril de vinagre. ¿Sí? Entonces necesitamos, y puede parecer esto dulzura, sí, puede ser ternura. No significa aguar las cosas. No se trata de decir, bueno, no, entonces ahora da igual todo, el relativismo. No, es la caridad que nos enseña Jesús. Es lo que nos dice San Pablo también, que digamos la verdad con caridad. Veritatem facientes in caritate. Sí, la verdad, sí, por supuesto, pero la verdad con caridad. Eso que le gusta decir al Papa en más de una oportunidad, y lo he puesto en uno de sus documentos, que no podemos tirar a la gente las verdades por la cabeza como si fueran piedras. Sí, es la verdad, pero hay que acomodarla a las circunstancias de esa persona, el don de la oportunidad. ¿Cómo nos gustaría que nos dijeran las cosas a nosotros? Que no significa que nos doren la píldora. Lo que es exigente, lo que está mal. Pero quizás puede ser eso con esa mansedumbre de a poco. Jesús, ¿cuántas cosas tuvo que enseñarles a los apóstoles? Y los tuvo 3 años. Y así todos no aprendieron del todo rápido. Tuvo que enviarles el Espíritu Santo. Y no los echó diciendo, ustedes no sirven más. Como les había ganado los corazones, les podía decir cosas. Y a Pedro alguna vez le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no entiende las cosas de Dios sino de los hombres. Pero Pedro estaba encantado con el Señor. Y sabía, me equivoqué, estuve mal. Siguió al lado de Jesús porque se había ganado el corazón. Entonces nosotros también necesitamos caridad para poder decir la verdad. Y necesitamos en esa línea movernos en la presencia de Dios para serenarnos, para elegir las palabras, cuando sea el caso, por ejemplo, de corregir. Y en general, cuando hay que corregir, siempre conviene pensar las palabras, a no ser que sea una cosa muy sencilla y muy conocida, pero uno tiene que acomodar, a ver, a esta persona, ¿cómo le debería yo decir este asunto? Ayúdame, Señor. Entonces uno lo ve en la presencia de Dios y tiene más posibilidades de acertar. En cambio, si decimos, bueno, sí, una corrección se la tenía que hacer, pero no lo pensamos, podemos herir innecesariamente y podemos cerrar ese corazón que no se va a acercar a nosotros. Pensemos, a ver, estoy exagerando, pero los pecadores, en general, como diciendo, nosotros también somos pecadores, pero los pecadores saben perfectamente lo que está mal. ¿Pero por qué no cambian? Y bueno, porque todavía no entró esa verdad en su corazón. Entonces, con esta mansedumbre que nos pide el Señor, de las pocas cosas que nos dice que lo imitemos, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, nos va a facilitar también que la palabra de Dios pueda llegar más a las personas. En ese sentido, también qué importante es lo que decía alguien en una oportunidad. Dios quiere dar eficacia a los rostros amables, a los modos afables y cordiales, a la palabra clara y persuasiva que dirige y forma sin herir. Ayúdanos, Señor, a tener un rostro amable, modales afables y cordiales que nacen del corazón, no es una estrategia, no es una táctica, sino que es realmente producto de la caridad. Ayúdanos a, cuando tengamos que relacionarnos con los demás, que no caigamos en brusquedades, en amenazas, en gritos. Bueno, podría pasar perfectamente y eso tenemos que evitarlo. Como también, alguna vez le escuché decir al prelado de la obra que hay que no ponerse nerviosos y no poner nerviosos a los demás. Parece muy sencillo, pero es cierto. A veces sin darnos cuenta nos ponemos nerviosos
y hacemos que todo el mundo trepide, que todo el mundo esté crispado. Entonces sí, vamos a hacer las cosas con la presencia de Dios, cumpliendo nuestro deber, ayudando a los demás, pero sin necesidad de ponernos nerviosos ni poner a los demás. También me parece importante moderar los enojos cuando son justos, aparentemente justos, pero a veces podrían ser justos, pero con más razón ahí hay que moderarse. Lo dice Camino también. Calla siempre cuando sientas dentro de ti el bullir de la indignación. Y esto, aunque estés justísimamente airado, porque a pesar de tu discreción, en esos instantes siempre dices más de lo que quisieras. Bueno, entonces, si estoy enojado, bueno, ya hablaré mañana. ¿Para qué me voy a arrepentir de decir algo mal? Va a ser difícil remontar la situación pensando en el bien de las personas a las que queremos. Con esta virtud, con este con este fruto del Espíritu Santo, conseguimos esa llamada concordia. La concordia habla de los corazones unidos en definitiva. Y muchas veces tenemos que realizar cosas con los demás. Y precisamente por eso tenemos que ganar sus corazones, tenemos que movernos con esa afabilidad para precisamente poder ir juntos, porque, sacar adelante una familia, la tienen que sacar adelante entre todos, tiene que haber concordia, que es una especial unidad de corazones, para trabajar en equipo, desde una empresa súper lucrativa hasta una institución sin fines de lucro, que tiene un objetivo, pero tiene que haber concordia entre quienes sacan eso adelante. Para la labor de evangelización, del apostolado, evidentemente lo necesitamos. Entonces, qué importante es aprender a relacionarnos con los demás. Me contaban de un proverbio africano: si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. Y nosotros no estamos buscando algo así, por decirlo de un modo inmediato, hecho con rapidez, de un modo expedito. Queremos hacer cosas grandes como cristianos. La santidad nuestra, intentarla y ayudar a muchas personas a conocer a Jesucristo, hacer la iglesia. Eso es lo que nos pide a nosotros, cada uno de nuestro lugar, hacer la iglesia. Y eso tenemos que hacerlo acompañados, tenemos que hacerlo con otras personas. Y necesitamos la concordia y necesitamos entonces también esta mansedumbre, porque para todo lo que tenemos que hacer, cosas grandes y cosas chiquitas, desde uno, quiere ayudar a otras personas a formarse y por eso les da una charla de formación, o uno quiere sacar adelante un centro educativo, necesitamos estas cualidades. Entonces, a ver, ¿qué puedo hacer yo para vivir mejor la mansedumbre? Y hagamos propósitos en concreto, cosas como las que decíamos antes, de movernos más en la presencia de Dios para evitar las reacciones espontáneas, que sí está bien, la espontaneidad es una cosa buena hasta cierto punto, porque hay espontaneidades que nos llevarían a decir barbaridades, a hacer cosas que no son caritativas. Entonces, movernos en la presencia de Dios. Después, lo que decíamos antes, de elegir las palabras cuando tenemos que corregir, pensando con delicadeza, ¿qué le puede ayudar más a esta persona? Bueno, ver el lado bueno de las cosas también es una manera de que nuestro diálogo con los demás sea más constructivo, más positivo. Y le podemos pedir ayuda a la Virgen. Uno de los títulos que tiene la Virgen, una de las letanías lauretanas, es Madre Amable. Sí, da gusto estar con una madre, especialmente con la Virgen. Ella es Madre Amable. Vamos a pedirle que nos ayude a imitar a Jesús, a ese que es manso y humilde de corazón. Y ahí tenemos otro propósito entonces para este mes de junio, para repetir muchas veces como jaculatoria: Jesús, manso y humilde de corazón,
dame un corazón semejante al tuyo.